Hola a todos, en este ejercicio vamos a calcular, a hallar el campo magnético en el punto P, que es el centro común de los dos arcos de semicircunferencia que se representan en la figura. Los arcos están recorridos por una intensidad I en el sentido indicado. Bueno, sabemos que cuando un hilo transporta una intensidad I en su contorno, alrededor de él se va a generar un campo magnético que va a tener esta forma. Un campo magnético que va a tener una forma circular, B, de esta manera. Y que cuanto más lejos estemos del hilo en cuestión, ese campo va a ser menor. Ese campo B va a ser menor. Bueno, ¿cómo se determina ese cálculo, ese campo magnético? Ese campo magnético lo vamos a determinar por la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart nos dice que el campo B es igual a mu sub 0 partido de 4pi por la integral de I por diferencial de L vectorial U sub R partido de R cuadrado, donde diferencial de L es el diferencial de longitud que está generando el campo magnético, U sub R es el vector que conecta el diferencial de L con el punto donde quiero calcular el campo magnético, R cuadrado es la distancia entre el diferencial de L y el punto donde quiero calcular el campo magnético, es decir, si estuviéramos calculando el campo magnético en este punto P, tendríamos que diferencial de L sería ese diferencial de L, U sub R sería un vector que marca la dirección desde diferencial de L hasta el punto P, R sería la distancia entre el punto donde quiero calcular el campo magnético y el diferencial de L, y sería la intensidad de corriente que va circulando por el hilo, mu sub 0 es una constante y 4pi es una constante. De esta manera podemos determinar el campo magnético debido a una intensidad de corriente que circula por un hilo. En el ejercicio en concreto que tenemos en este problema, en la situación en concreto, tenemos que calcular el campo en P, en este punto P, que se produce por esos 4 segmentos de hilo. Los vamos a enumerar, son 4 segmentos, y los vamos a enumerar como 1, que va a ser el arco de menor radio, 2, que va a ser el arco de mayor radio, 3 y 4. Por lo tanto, el campo magnético B en el punto P lo vamos a determinar como la contribución del hilo del arco de circunferencia menor, de radio menor, más B2, la contribución al campo magnético del arco de circunferencia de radio mayor, B3, la contribución de la parte recta de la izquierda, y más B4, la contribución de la parte recta de la derecha. Como os he dicho, esta R hace referencia a la distancia entre el diferencial de L y el punto donde quiero calcular el campo magnético. En el caso de B1 tenemos que R va a ser R1 y es un valor constante. En el caso del segmento 2 tenemos que R va a ser R2 y va a tener un valor constante. En el caso del segmento 3, R no va a ser constante, va a depender de la distancia, y lo mismo en el caso 4. R no va a ser constante. Depende de en qué punto me encuentro de estos dos segmentos lineales. En qué punto me encuentro. Muy bien, pues vamos a ver cuál es la contribución de cada uno de estos segmentos. Vamos a empezar por el segmento 3, B3. B3, en el cual, para empezar, voy a hacer simplemente sería la contribución de este segmento recto y voy a ir directamente al producto vectorial. El producto vectorial diferencial de L, vectorial U sub R. En este caso estoy con un segmento recto donde la intensidad viaja hacia la izquierda, la intensidad,
y donde quiero calcular el campo magnético es en este punto P. Si hago el producto vectorial entre el diferencial de L, que sería este, un diferencial de L con esa dirección y sentido, y el vector U sub R, que sería este, U sub R, tendría como resultado diferencial de L, aplicando esto, tendría como resultado diferencial de L vectorial U sub R sería igual a diferencial de L por 1 por el seno de 180, que es el ángulo entre esos dos vectores, diferencial de L y U sub R. Seno de 180 es igual a 0, por lo tanto, esto es 0. Si este producto vectorial es igual a 0, B3 podemos decir que es 0. Vamos ahora a B4. En el caso de B4 va a pasar algo parecido. Me voy a centrar únicamente en diferencial de L U sub R y veo que en el caso del segmento 4, que sería este de aquí, tenemos el segmento 4 con la intensidad que viaja en ese sentido, por lo tanto el diferencial de L va a ser en ese sentido, y el punto P está aquí, punto P. Por lo tanto, el vector U sub R intensidad, el vector U sub R va a ser de esta manera. Si hago el producto vectorial, diferencial de L vectorial U sub R será diferencial de L por 1 por el seno de 0 grados, puesto que los dos vectores están alineados. Esto es igual a 0, por lo tanto tengo que B4 es igual a 0. Es decir, B3 y B4 no contribuyen al campo magnético del punto P. B3 y B4. Vamos a B1. Vamos a ver B1 qué pasa con él. Tenemos que B1 está producido en el arco de circunferencia de radio menor. Arco de circunferencia de radio R1, donde tenemos un diferencial de L, por ejemplo este, diferencial de L, ya que la intensidad está viajando en sentido antihorario. Si la intensidad viaja en sentido antihorario, el diferencial de L también va a estar en sentido antihorario. Muy bien, pues aplicamos. Tenemos B1 es igual a la integral de I diferencial de L vectorial U sub R partido de R cuadrado por, nos ha faltado por aquí poner, mu sub 0 partido de 4pi. ¿Qué es constante en esta integral? Mu sub 0 es constante, la intensidad es constante, 4pi es constante, la R la puedo sacar puesto que es constante, es R1 cuadrado, y me queda por la integral de diferencial de L vectorial U sub R. Ahora bien, en este caso, tengo que para este diferencial de L, que he representado en la figura, para este diferencial de L, el U sub R va a ser este, U sub R, que conecta el punto P, o mejor dicho, conecta el diferencial de L con el punto P donde quiero calcular el campo magnético. El ángulo entre esos dos vectores es 90 grados, de tal manera que tengo que diferencial de L vectorial U sub R es igual a diferencial de L por 1 por el seno de 90 o de pi medios, entonces hemos puesto 90, pues seno de 90, que es igual a 1, por lo tanto es igual a diferencial de L. Por lo tanto B1 podemos poner B1 es igual a mu sub 0 y partido de 4 pi R
B1 cuadrado por la integral de diferencial de L recorriendo todo el arco de circunferencia. Es decir, ¿cuánta longitud recorro? Recorro medio arco de circunferencia, media circunferencia completa, por lo tanto voy de 0 a la longitud total. Y la longitud total es 2πr, sería una circunferencia completa, en este caso es pi por r1, sería media circunferencia. Por lo tanto, esto sería mu sub 0 por i por pi r1 partido de 4pi r1 al cuadrado. Quitando R1 en el numerador y R1 en el denominador y las pis, me quedaría mu sub 0 por i partido de 4R1. Sería la contribución del arco de circunferencia de menor radio en el campo magnético total. Me queda una contribución. Ya hemos hecho el segmento 3, el segmento 4, hemos hecho también el segmento 1. Vamos ahora al segmento 2. En este caso la intensidad va en sentido horario. Vamos a calcular la contribución del segmento 2 y en este caso la intensidad va en sentido horario, intensidad, el diferencial de L, por tanto, va en sentido horario, el punto P donde quiero calcular el campo magnético es S, que he indicado, y el vector U sub R es este otro. Bueno, procedemos igual que hemos hecho en el caso del segmento 1, y en este caso tendríamos B2 es igual a mu sub 0 partido de 4pi por la intensidad la puedo sacar de la integral, R2 al cuadrado lo puedo sacar de la integral, por la integral de diferencial de L, lo voy a poner aquí por 1 por el seno de 90. Es decir, lo mismo que teníamos en el caso anterior. Y esto era igual a 1. Por lo tanto, B2 va a ser igual a mu sub 0 y partido de 4R2. Al integrar entre 0 y la longitud total, que sería pi por R2. Ya digo, en este segundo segmento operamos igual que hemos hecho en el caso anterior. Nos falta determinar cuál es la dirección y sentido de estos dos campos magnéticos, tanto de B1 como de B2, porque hemos dicho que este producto vectorial, diferencial de L, vectorial U sub R, nos da la dirección y el sentido del campo magnético. En este caso, de B1, en este caso B1, lo que tenemos es un producto entre diferencial de L, voy a sacar los vectores del gráfico general, los voy a poner aquí, diferencial de L multiplicado por U sub R. De tal manera que si hago la regla de la mano derecha, voy del primer vector diferencial de L al segundo vector U sub R y nos sale que el campo magnético va a salir hacia afuera de la pantalla, hacia afuera del folio. De tal manera que lo vamos a considerar que B1 está en el eje positivo. No teníamos ningún eje representado en nuestro esquema. Vamos a decir que ese es el eje X. El eje X va a salir del folio. Por lo tanto, va a ser B1 positivo en el eje X. Ahora vamos a ver cuánto vale. Bueno, es ahí, la podría poner aquí también, positivo en el eje X. Ahora vamos a ir a B2 y vamos a ver cuánto vale B2. Porque B2 es este vector diferencial de L multiplicado por el vector U sub R estos vectores que estoy representando son los mismos que teníamos aquí en el esquema, este esquema. Voy de diferencial de L a U sub R por el camino más corto, es decir,
este camino y nos sale, por la regla de la mano derecha, que el vector resultado se mete en el folio, es un vector que va hacia dentro del folio. Es decir, que en este caso tendríamos que B está en una dirección menos I, puesto que se está metiendo en el folio, la dirección sería menos I. Ese valor lo podemos añadir ya al resultado que teníamos, menos I. B2 está en menos I, eje X, pero en sentido negativo. Bueno, pues ya podemos determinar cuál sería el B total. B total en el punto P sería igual a B1 más B2 más B3, que era igual a 0, más B4, que era igual a 0, igual a las contribuciones de B1 y de B2, que eran mu sub 0 y partido de 4 R1. Esta sería la contribución de B1 y la contribución de B2 sería menos, al estar en el eje X pero en sentido negativo, mu sub 0 y partido de 4R2. Contribución de B2. Podríamos sacar factor común y obtendríamos como resultado final B en el punto P es igual a mu sub 0i partido de 4 por 1 partido de R1 menos 1 partido de R2 en la dirección I y con unidades de Tesla. Ese sería el resultado del campo magnético en el punto P debido a los dos arcos de circunferencia por los cuales circula la intensidad I.